Comencemos de una vez y les propongo otra vez por el orden del apellido, si está bien, para que comience la senadora Holguín. Y pues la primera pregunta es casi que muy obvia. Por favor, adelante, senadora Holguín. ¿Para dónde va Colombia? ¿Hacia dónde va Colombia? Bueno, la verdad es que nosotros tenemos una enorme preocupación por la situación del país. El presidente Gustavo Petro ganó con una esperanza de cambio. Muchas personas votaron genuinamente pensando en el cambio y nosotros estamos viendo un cambio en reversa. Nosotros hoy tenemos varias preocupaciones. Nos preocupa el deterioro en el tema de seguridad. Las cifras del Ministerio de Defensa demuestran que hoy nuevamente tenemos el secuestro en cifras de hace 16 años, más de 300 casos el año pasado. Un deterioro grave del tema de extorsión. Estamos viendo también un grave, nuevamente el tema de reclutamiento forzoso de menores con un tema grave, y es que casi el 70% de los menores reclutados forzosamente pertenecen a comunidades indígenas. Los estudios que hacen distintas organizaciones sobre los ceses bilaterales muestran que estos no se han cumplido y que sí ha crecido la presencia de las estructuras criminales en el territorio, tanto del ELN, la FARC, el Clan del Golfo, otras estructuras. En materia económica, cayeron las exportaciones el año pasado. Nosotros estamos viendo un ralentizamiento de la economía. El año pasado crecimos solo 0.6, este año el crecimiento se esperaba de 1.3, pero el Fondo Monetario lo reevaluó y vamos a crecer solo 1.1, ahí tenemos un tema de preocupación y creemos que esa caída de la economía se debe a cosas como la inseguridad jurídica, la inseguridad física, la incertidumbre que generan muchas de las reformas propuestas. También nos angustia la seguridad energética. Nosotros compartimos, y de hecho desde hace muchos años en Colombia se viene trabajando el tema de transición energética y descarbonización, pero según el informe mundial caímos de 2021 a 2023 10 puntos en el índice de transición energética, pasamos del puesto 39 al 29. Entonces nosotros hemos dicho, claro que hay que apostarle a la transición energética, claro que hay que apostarle a la descarbonización, pero hay que hacerlo de tal manera que dé seguridad energética también al país. Y ahí, por ejemplo, una contradicción que nosotros vimos, y yo creo que varios de la bancada de gobierno también señalaron en la reforma tributaria del gobierno, es que el impuesto a energías renovables pasó de un 1 al 6% y eso va en profunda contradicción con esa apuesta por energías limpias. Muchos de los proyectos de estas energías se han ido del país, entonces ahí obviamente nosotros tenemos una angustia. Nos preocupa también un poco la tensión institucional. Que se da por ese tira y afloje con la prensa, la FLIP lo ha señalado, con las Cortes, con el Consejo de Estado y a veces con el Congreso mismo. Y, por ejemplo, quienes hoy son parte del gobierno eran muy defensores de las movilizaciones, de las marchas, y la última marcha sentimos que varios salieron muy duros contra la movilización ciudadana. Nosotros creemos que las movilizaciones son un derecho constitucional, la oposición además merece especial protección del Estado y del gobierno. Hemos sido muy críticos del uso de la violencia, el vandalismo y el terrorismo en las marchas, pero creemos que hay que escuchar la movilización de la ciudadanía en la calle y por eso nos preocuparon algunas manifestaciones de algunos sectores y hoy también uno dice qué bueno que existiera más apertura por parte del presidente para escuchar a los contradictores, porque a veces uno encuentra que dentro de sus propios ministros pues si hacen o dicen algo que al presidente no le gusta, va para afuera, y yo creo que valdría la pena esos procesos de autorreflexión también y de escuchar un poco más. Creo que eso sería muy importante. Bueno, senador, ¿qué hace falta para que de verdad podamos tener un diálogo democrático, constructivo y menos polarizante en nuestro país? Senadora Holguín, la escuchamos, por favor.
Bueno, varias cosas. La primera es, yo creo que algo que mata a Colombia es que no nos escuchamos. Es que no basta con reunirnos ni conversar. Hay que escucharse más. Y por ejemplo, parte del problema que yo creo que hoy tiene el país es que no ha sido capaz de construir a partir de la sensatez, sino del radicalismo ideológico. Entonces aquí vaciaron de contenido a la política. Si usted es de derecha es paraco y si es de izquierda es guerrillo y se acabó la discusión. Yo creo que eso es muy grave, porque eso impide cualquier posibilidad para generar consenso. Dos, yo creo que el debate debería basarse más en dato que en relato. Nosotros necesitamos tomar decisiones de política pública, no solo escuchando más, sino atendiendo también el dato, la prueba científica, el estudio, no desde la mera impresión, es que yo creo, es que mi ideología me lleva a pensar, no, yo creo que hace falta. Uno nota que últimamente, y ese no es un fenómeno solo colombiano, cuando se habla de la tendencia mundial a la posverdad, a la polarización, a todo lo que estamos viviendo, yo creo que es también por esa incapacidad, uno, de escuchar y dos, de llenar de contenido nuevamente la política y de poder dar un debate no a partir de etiquetas, sino a partir de estudios, de cifras, de datos y además honrar la palabra. Y yo lo digo con afecto y con respeto porque, por ejemplo, ahora que decía la senadora que se llegó a un acuerdo con la pensional, muchos liberales que votaron porque había un supuesto acuerdo de 2.3 salarios mínimos quedaron desconcertados cuando al otro día el presidente dice que va a volverlo a subir y ya no a 3 sino a 4 salarios en la Cámara. Entonces yo creo que el diálogo, para que genere confianza, también necesita lealtad en el debate y honrar la palabra. Yo creo que eso es muy importante y mire, cuando uno empieza hablar con los distintos sectores, en el fondo todos anhelamos una Colombia con condiciones parecidas. ¿Quién no quiere una Colombia segura? ¿Quién no quiere una Colombia justa? ¿Quién no quiere una Colombia con más oportunidades para todos? ¿Quién no quiere una Colombia que proteja a los adultos mayores, a los pequeñitos? Que proteja la vida, y la vida en todos los aspectos, la vida desde el que está por nacer hasta el adulto y en todos los sentidos. Hay que pensar en el cómo, y ahí es donde tenemos que buscar el acuerdo, y ese acuerdo se logra si en vez de radicalismos y etiquetas tratamos de hablar con datos, sin despreciar tanto la ciencia, sin despreciar los estudios, sin despreciar las cifras. Yo creo que eso sería clave. Y mire, yo tuve una experiencia que fue de esas cosas bacanas que le pasan a uno en la vida. El año pasado yo entré a hacer un curso de liderazgo. Al principio la gente decía con 50 y se va a meter a estudiar. Sí, con 50, y de la cuna a la tumba, uno todos los días aprende. Y llegué a ese curso y la inmensa mayoría de mis compañeros, había de todas las orígenes, edades, pero casi todos pensaban desde la otra orilla. Y les di una jartera cuando me vieron entrar. Y después de varios meses de recuperar la conversa sin etiquetas, nos dimos cuenta que sí se pueden llegar a mínimos comunes. Y a veces la imagen que muchos ciudadanos tienen de todos, de los senadores, de los políticos, es la que les crean los medios, o el prejuicio, o el sesgo. Y esa no necesariamente es la realidad del ser humano que hay detrás. Entonces, creo que el diálogo no solo es posible, es necesario. Creo que requiere menos etiqueta, menos dogma, más cifra, más dato, más apertura, más corazón, más capacidad para escuchar y más también honrar la palabra para generar confianza. Senadora Holguín, ¿vamos hacia una constituyente? ¿La requerimos? Varias cosas. La primera es, yo no creo que Colombia necesite una nueva constitución. Yo creo que esta constitución ha logrado cambios, ha logrado avances, que a veces ha sido muy manoseada.
Yo creo que más que otra constitución es cumplamos la constitución y la ley, cumplámosla. Pero también, como demócrata, la constitución misma trae los elementos a partir de los cuales puede ser reformada. Proyectos de acto legislativo, asambleas constituyentes, y yo jamás me opondré a una vía democrática, pero ojo, una vía democrática como está establecido en democracia. Entonces, si queremos constituyente, que sea bajo los parámetros que trae la propia Constitución de cómo hay que hacer una asamblea constituyente. Y lo digo con cariño y con respeto, porque es que a veces aludiendo supuestos bienes superiores, le hacemos conejo a la Constitución y la ley. Y yo creo que eso no está bien, porque los presidentes ganan, pero las constituciones no pierden. Entonces, primero, no la creo necesaria. Y si se diera, que se dé en el marco legal y constitucional, porque la Constitución trae los parámetros para que sea reformada. Y a uno le da un poquito de prevención cuando el presidente dice es que las formas no importan. No, las formas sí importan, porque Colombia es una democracia y un Estado de derecho, y las formas las establece la Constitución y la ley. Entonces, esa es una preocupación, esa es una preocupación. Y en ese sentido, yo creo que no hace bien intentar hacer conejo. Y cuando hablamos de el estado de opinión, es que en una democracia es muy importante sentir y pulsar qué piensa la gente, qué siente la gente, y eso se manifiesta de muchas maneras, en la calle, en las elecciones, de muchas maneras. Pero nosotros cuando hablábamos del estado de opinión nunca era para violar la Constitución o la ley. Entonces, claro que está ahí. De hecho, les cuento otra anécdota. Cuando yo era chiquita, yo decidí estudiar periodismo, y cuando me presenté a la facultad me dijo la decana Luz Gabriela Gómez: ¿usted por qué quiere estudiar periodismo? Le dije: porque quiero ser presidente. Ella se rió. Normalmente los presidentes en Colombia estudian derecho. Y yo le dije: no, porque finalmente el periodista y el político trabajamos con la misma materia prima, que es la opinión pública. Entonces, claro que la opinión pública es importante para los políticos, para la democracia, para pulsar el sentimiento de nación, pero uno no puede usar como excusa lo que uno cree que es. La opinión no es ese sentir para tratar de jugar por fuera de las reglas que establece la Constitución y la ley. El acuerdo nacional se necesita y ella plantea unos escenarios para poder dialogar con la oposición, que es usted, o que la representa usted más bien. Senadora Holguín, ¿qué podría usted decir que se requiere para poderse sentar en un diálogo como el que acaba de exponer la senadora Pizarro? La escuchan, por favor. Yo creo que varias cosas, y la primera es: el diálogo no puede venir forzado por los fusiles. Yo creo que una de las cosas que debería defender Colombia como una nación democrática es que las ideas de cualquier sector y de cualquier ideología no se pueden imponer a bala. Y una de las cosas, como le han hecho a todos, y una de las cosas que a mí me ha angustiado es, por ejemplo, en los procesos de paz, esas puertas giratorias interminables, donde uno ve actores que se desmovilizan, reciben una serie de beneficios, porque esta sociedad ha sido muy generosa con todas las estructuras criminales, con los paramilitares, con los mafiosos, con los guerrilleros. Reciben beneficios, vuelven y delinquen, vuelven y se desmovilizan, y empieza a ser una puerta giratoria donde uno también pregunta: y para el colombiano bueno que trabaja, que camella, que no trata de imponer su idea fusil, ¿como para cuándo? Hay que pensar también en ellos. Entonces, primera cosa que yo creo que es importante: para dialogar no se puede legitimar el uso de la violencia de ningún sector.
Segundo, yo creo que el diálogo, vuelvo y digo, tiene que ser abierto y sin etiquetas. Y donde no se trate de imponer una visión meramente ideológica. Lo decía María José. A ver, todos aquí, ¿qué tan dispuestos estamos a escuchar, a argumentar? Y por eso yo les decía que es tan importante no despreciar la ciencia. Porque es que cada uno tiene cómo justificar su visión. Pero busquemos que todo tenga bases lo suficientemente reales, de datos, de cifras, de estudios, de mil cosas, que nos pueda aproximar a la verdad. La verdad absoluta no existe, pero cuando uno logra, sin estigmas y con sensatez, escuchar muchos diferentes, puede construir algo cercano a esas verdades. Y yo creo que eso es muy importante. La otra cosa es, Colombia es uno de los países que más ha avanzado en legislación ambiental y así lo reconoce el mundo. Pero volvemos a decir, yo quisiera que pensemos en algo y es, a veces, yo no sé si es como una tradición muy, puedo usar un término feíto, como leguleya, y es que nosotros creemos que todo se resuelve haciendo una ley para eso. No, no necesariamente, aquí hay leyes para todo, pero ¿dónde está el cumplimiento de esas leyes? ¿Dónde está el cumplimiento de la Constitución? Entonces, a veces, más que estar tan afanados por legislar sobre todo, deberíamos estar afanados para hacer que todas estas medidas que hay, pues se cumplan, para proteger al medio ambiente, para proteger a los niños, para proteger a las mujeres. Y uno lo ve, ¿cuántas leyes sacamos nosotros al año con temas contra el feminicidio, contra la violencia familiar? Y sigue siendo el pan nuestro de cada día. ¿Cuántos sacamos para tratar de proteger a los pequeñitos? Y todos los días vemos el abuso, la violencia. Entonces, la reflexión, más que, yo creo que Colombia, más que muchas más leyes sobre temas puntuales, necesita sensatez y ver cómo hacemos cumplir la ley. Colombia es un país con una impunidad superior al 90%. Y eso finalmente es un caldo de cultivo para vivir en esta violencia, porque todo crimen, llámese corrupción, homicidio, secuestro, es un crimen de cálculo, costo-beneficio. Y cuando la gente vive en un país donde sabe que la posibilidad de ser judicializado y de pagar por sus delitos es del 1-2%, créanme que es muy complejo que logre ser disuasivo para la comisión de cualquier delito. ¿Usted va a ser candidata? Yo no doy mucha vuelta, sí, con Sí, ayuda pues sí. de Dios, con ayuda de Dios, yo obviamente me someteré a lo que defina mi partido, a lo que defina la ciudadanía. Tengo una ventaja y es que yo a los 4 años le dije a mis papás que quería ser presidente y esa bobada no me quitó. Entonces ya he esperado 46, lo que tenga que esperar. Pero yo creo que hoy, más allá de uno aspirar a un cargo o a un proyecto personal, todos deberíamos aspirar a construir esa plataforma para ese país que debería ser sueño colectivo. Bueno, muchas gracias.